Impuestos municipales, novedades que tienes que saber tú como dueño de negocio o tu cliente para evitar multas y sanciones que están surgiendo también a nivel municipal. Bienvenidos y bienvenidas a este directo mientras se conecta el colega que tenemos invitado al día de hoy, el colega Fran, especialista en tributos municipales. El colega viene a contarnos parte de todos estos impuestos que han estado surgiendo y estos cambios que han estado surgiendo a nivel municipal, ¿sí? Bueno, mientras se van conectando por acá me van indicando de qué estado se encuentran. El colega Fran tiene más de 13 años de experiencia en la parte municipal, está ubicado en el estado Miranda. Para aquellos emprendedores que quieren empezar a ponerse al día con la parte municipal, estamos recibiendo multas a nivel nacional, multas, mejor dicho, sanciones y fiscalizaciones por parte de todos los entes del CNA, los entes de la alcaldía, los entes de los parafiscales, así que permanece atento hasta el final de este directo para que puedas conocer a fondo qué es lo que estamos haciendo por acá para poder ayudarte. Ok, mientras se conecta el colega, me encantaría saber de qué parte de Venezuela se están conectando. Me van comentando acá si son colegas o si son emprendedores, mientras el colega se va conectando por acá. Bueno, no sé tú, pero a nivel nacional, sí, en el grupo vemos colegas de todas partes de Venezuela y vamos comentando, ¿verdad? En esta última semana, que está terminando de hecho el día de hoy, colegas comentaban que en Caracas hay proceso de fiscalización por parte de ambos entes, la alcaldía, el CNA, también en otros estados, ¿verdad? En San Cristóbal también. En varios estados hay como un despliegue a nivel nacional de jornadas de fiscalización. Y vamos hoy a mencionar precisamente las novedades que hay a nivel municipal. Han surgido novedades, sí. Prácticamente la parte municipal es como si fuera un CENIAT ahora, por todos los requerimientos que están solicitando los contribuyentes a nivel de impuestos, cumplimiento de deberes formales y cumplimiento de obligaciones fiscales a nivel municipal. Vamos a enviar la solicitud a los demás colegas mientras se conectan. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver que el colega se conecte. Vamos a esperarlo. Mientras tanto me van diciendo dónde se conectan. Vamos a indicarle al colega que me está diciendo que no me ve. Vamos a ver, vamos a esperar. Tenemos que hablar de 3 puntos muy importantes. Bueno, si tienen dudas con respecto a los impuestos municipales, el impuesto a las actividades económicas, puedes dejar tus dudas por acá. Hay una cajita donde tú puedes ir a hacer las preguntas, ¿vale? Bueno, no veo aún el colega. Si el colega ya se conecta, me puede ir escribiendo por acá. No sé si el colega se fue para la otra cuenta y no sabe qué es esta cuenta de Instagram. Es posible que por esa razón no se haya conectado aún. Pero mientras se va conectando el colega, me van comentando dónde se conectan, si están en qué estado. Cuando le hacía la invitación al colega, porque varios colegas dentro del curso, ¿verdad? Aclarando sus dudas y todo esto, el colega participaba muy activamente. Yo decía, colega, hagamos un directo, ¿verdad? Hablando del tema municipal, que tú tienes bastante experiencia en esto. Bueno, ya la observo por acá, vamos a hacerle la invitación. No te puedo enviar la invitación, no sé por qué no me apareces. Ajá, vamos a ver por qué no me aparece. No me aparece para enviarte la invitación. Si puedes tú envíamela para yo recibírtela, porque no me apareces aquí para enviarte la invitación. No sé si es porque no te sigo. No me apareces. No me apareces por acá, colega. Te sales y te vuelves a ingresar, ¿sí? Vuelves a ingresar para darte la apertura. Ajá, ahora sí me estás apareciendo. Ahora sí. 13 años de experiencia sobre los impuestos municipales, sobre todo en el área de actividades económicas, impuestos a las actividades económicas, y viene a aclararnos algunas de las dudas que van surgiendo allí en materia municipal. ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo te va? Un placer saludarte nuevamente por acá. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes, Daisy. Sí, te estoy escuchando. Se escucha un poco entrecortado, pero sí te escucho. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer conocerte por fin. Vamos Igualmente. a, no en persona, pero digamos una interacción más directa. Casi, sí. Me encanta. Bueno, cuéntale a aquellos colegas y sobre todo a aquellos emprendedores, ¿sí? Porque este directo es más que todo enfocado a emprendedores que quizás están recibiendo fiscalizaciones últimamente a nivel de impuestos municipales.
Precisamente tenemos muchas dudas de que, bueno, ¿por qué tanto están pidiendo? ¿A qué se debe todos estos cambios que están surgiendo? Por ejemplo, acá donde yo estoy, están pidiendo requerimientos, ¿verdad? Tipo CENIA también, están pidiendo una cantidad de cosas. Y bueno, para empezar, preséntate y coméntanos qué tienes por acá para aportarnos a todos. Bueno, buenas tardes a todos, licenciados compañeros de la mentoría de Contador Emprendedor y a todos aquellos colegas que se puedan conectar a esta transmisión o vayan a ver en diferido. Y también a todas aquellas personas, emprendedores o comerciantes que necesiten de los servicios de los contadores públicos colegiados que estamos dispuestos a prestarle nosotros nuestro servicio. Bueno, mi nombre es Fran López, profesional contador público colegiado en el estado Miranda. Mi experiencia se centra principalmente en los impuestos municipales. Digamos que me gradué y ingresé básicamente directamente a los entes públicos. En la alcaldía del municipio Libertador a finales del 2007 y trabajé hasta mediados del 2022, 21-22, aproximadamente 15 años, en la gerencia de fiscalización directamente en el área de auditoría de impuestos municipales, impuestos de actividades económicas. Posteriormente estuve en otras actividades y luego de eso, digamos que a mediados del 2023 y el 2024, tuve un año de ejercicio también en la alcaldía del municipio de Baruta, en el CEMAT, igualmente en el área de impuestos municipales, impuestos de actividades económicas. Ok, perfecto. Bueno, tienes bastante experiencia en esta rama y muchos colegas también se hacen muchas preguntas a nivel municipal. Abordemos el primer punto, ¿verdad?, de la agenda del día de hoy. Muchos colegas tienen también esa, digamos, inquietud y confusión, ¿no?, con respecto al pago cuando hay convenios, empresas, convenios con entes públicos. Tú que has estado más activo en esa área, ¿cuál es la confusión más común que presentan los colegas en este punto? Bueno, cuando estamos hablando de convenios entre entes públicos y sujetos pasivos, puede haber confusiones, digamos, en la materia en la cual se esté hablando. Lo que compete al impuesto de actividades económicas y los convenios que puedan existir entre la administración tributaria y los sujetos pasivos, básicamente se limitan a la reducción de la alícuota impositiva o a la exoneración temporaria del pago del impuesto, siempre y cuando estén encausados en algunos articulados que señalen las ordenanzas. Básicamente convenios entre empresas que puedan contribuir al ornato público o a la reducción del gasto público por la ejecución de ciertas obras que impacten directamente en el municipio. Digamos que yo soy una empresa que fabrica postes, importa luminaria, o de repente me dedico a la jardinería de grandes espacios y yo pueda pactar un convenio con el municipio para que yo pueda durante un periodo determinado de tiempo encargarme del ornato, de la iluminación, y eso se pueda imputar directamente a mis impuestos municipales en la parte de impuestos de actividades económicas, y digamos que con eso pago o cumplo mi compromiso, pero eso es algo que es, no es la norma, no es el común, no es algo que digamos que es, que es lo normal. Entonces, convenio en ese sentido, que digamos que el día de hoy hubo una consulta con una compañera que estuvo preguntando con respecto a la parte de la imposición de la base imponible con respecto a algunos ingresos facturados que había pactado con un ente público. Nosotros sabemos que por la parte del IVA, el IVA en el artículo 13, numeral 1, literal A, establece una condición muy especial para aquellos sujetos pasivos que hayan facturado con entes públicos, y dice que se puede diferir, básicamente lo que dice la norma es que se puede diferir el cumplimiento de esos débitos fiscales cuando se emita la orden de pago por parte del ente público. Esto es para no impactar directamente el flujo de caja del contribuyente, porque digamos que si una venta muy grande genera un 16% de IVA que te va a impactar directamente al flujo de caja, sería muy injusto que lo pagues
digamos, vamos a decir que en octubre, y ese pago te lo vayan a hacer dentro de 5 o 6 meses después. Pero en la parte de impuesto a actividad económica no existe algo como eso. Ok, sí, porque existe la confusión de cuándo pagar ese IVA, ¿sí? ¿Cuándo declarar? Primero, ¿cuándo declarar ese IVA? ¿Cuando se hace la factura o cuando realmente la alcaldía me cancela? Sí, está esa duda. Entonces, a nivel contable tú tienes que hacerlo a nivel contable, pero a nivel de impuestos tú tienes que ir llevando un control de que obviamente si no estás percibiendo ese ingreso en ese momento, tú vas a declararlo es cuando se haga efectivo el pago. Pero para eso tienes que llevar un buen control, porque si luego lo colocas allí en el libro y luego no lo declaras, se te olvida, obviamente que vas a tener una sanción. Tienes que llevar un buen control interno de cuáles son los pagos, cuáles son las facturas a los entes públicos, que al momento que se haga efectiva con su recibo de pago, se haga efectiva la compra, pues obviamente poder proceder a hacer la declaración en el periodo que corresponde. Y con respecto al impuesto que tú mencionas, entonces dices tú que a nivel convenio se puede hacer, pero no es que sea la práctica común, ¿cierto? O sea, como que te pago con este servicio, te pago el impuesto a las actividades económicas, pero formalmente no existe en la ordenanza como tal esta parte, ¿cierto? Claro, el tipo de convenio que estamos hablando es un convenio que no tiene nada que ver con el diferimiento del pago del impuesto por los ingresos que se hayan causado por un ingreso que no se haya percibido efectivamente. De hecho, no sé si le gustaría que de repente, tengo aquí los sustentos, me dediqué a buscar como para sustentar la exposición de motivos. Por ejemplo, fíjese, en la última ordenanza, la que todavía sigue vigente en el municipio de Baruta, te voy a decir cuál es la referencia, sería la 054-2 del 2024, esa fue publicada en febrero del 2024, todavía sigue vigente. Y fíjate lo que dice el artículo 32 en cuanto a la base imponible. Aquí vamos a encontrar muchas cosas que dirán, bueno, pero si eso es lo que dice la norma, ¿por qué hacen lo contrario? Vamos a leer lo que dice el artículo 32. El artículo 31 dice, de base imponible, la base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos. No voy a terminar de leer el artículo porque lo que me interesa es básicamente esto. Dice efectivamente percibido. Si nosotros hablamos de efectivamente percibido, nosotros como contadores sabemos lo que es lo causado y lo devengado. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que actualmente por la condición que presenta nuestra economía y el desafío de facturar a crédito, es muy difícil que nosotros demos una factura con un vencimiento superior, qué sé yo, 5 o 10 días. Más de un mes es muy difícil que se dé. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría en el caso de que yo facturo la venta de una mercancía a crédito que cruza 2 periodos impositivos, del mes de septiembre al mes de octubre? En la práctica, para los municipios, cuando te toca declarar la base imponible de los montos facturados, independientemente de que lo hayas cobrado, o sea, que se causaron, pero que no se han devengado, efectivamente te imputan el 100% de la base imponible, independientemente de que lo hayas percibido efectivamente. Y entonces aquí donde viene la pregunta, bueno, pero el artículo dice efectivamente percibido, pero esa es una contrariedad de lo que pasa muchas veces, y eso básicamente toca directamente la pregunta que ella hizo, porque ella lo que dice es, bueno, pero ven acá, yo estoy en un municipio donde creo que me está diciendo que tiene actividad con un ente de hidrocarburos, que es un ente público de hidrocarburos, y que obviamente la actividad o el servicio o el bien que le prestó a este ente fue facturado, pero no ha sido cobrado, entonces está causado más no devengado. Ese periodo impositivo en el cual se facturó para efectos municipales, el municipio entiende de que esa base imponible va a ser tributada y va a ser pagada. Y tiene directamente un impacto en el flujo de caja porque vas a tener que pagar un impuesto por un dinero que tú todavía no has cobrado. Ahora, por supuesto que la ordenanza te permite dar como deducción posterior descuento, rebaja o devoluciones. Vamos a decir que que se dé el caso de que a futuro no cobre ese dinero porque una devolución, un descuento, una rebaja, por supuesto que tú podrías compensarlo, pero aún así vas a tener un impacto negativo en tu flujo de caja. Así es, efectivamente. Entonces, ya eso es un riesgo, o mejor dicho,
un precio que debe de pagar la empresa si decide hacer acuerdos con entes públicos, si decide venderle, ofrecerle servicios a entes públicos, porque como tú lo mencionas, la ley dice que es, o sea, no es cuando se cobra realmente, es cuando se causa. Cuando se percibe efectivamente. O sea, básicamente, en palabras cortas, cuando se cobre lo facturado. Cuando se cobra. Exacto, pero entonces, ¿de dónde radica el problema? El problema es que las potestades que se le confieren a los municipios en la Constitución, básicamente, del artículo 168, 179 y 180, en el 168, que habla de las potestades de los municipios, en el 175, que se establecen cuáles son los tributos que son competencia de los municipios, y el 180, que habla de la autonomía. Internet. Ajá, los que se están conectando acá, por favor, nos dicen si se cayó mi conexión o fue la del colega, porque no observo acá. Sí, fue la del colega, ¿cierto? Se cayó la conexión del colega. Ajá. No sé, ya, perdón, no sé, creo que se quedó congelado, no sé hasta dónde nos quedamos. Sí. Ajá, es con respecto, estabas mencionando los artículos de la ley, los artículos de la Constitución. No sé hasta dónde me quedé o lo repito. Bueno, Sí, repito. El artículo 168, que habla de las potestades de los municipios. Ajá. Sabemos que obviamente el Estado se divide en entidades políticos territoriales, y cada entidad político territorial tiene sus potestades en cuanto a legislación municipal, y eso también compete a la creación de tributos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, en el artículo 180, básicamente le confiere un marco de legalidad especial a los municipios, básicamente desliga de la competencia del poder público municipal la capacidad de legislar y de regir los impuestos. ¿Qué significa esto? Que todos sabemos que normalmente la tributación se lleva a cabo básicamente según la pirámide discúlpame el nombre se me fue a mí también. Bueno, estamos hablando de la jerarquía de las leyes. Bueno, perdón. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, la Constitución, las leyes orgánicas, los decretos, después vienen las ordenanzas, y después vienen las ordenanzas municipales. Entonces, básicamente lo que diría es que las ordenanzas no pudieran tener una autonomía e independencia por encima de las leyes y leyes orgánicas. ¿Por qué hago mención a esto en este momento? Porque existe la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece los lineamientos para la ejecución, valga la redundancia, del Poder Público Municipal. Y aquí, entre lo que son las ordenanzas de los municipios y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, hay serias diferencias. La principal es el periodo impositivo. Por ejemplo, en el Poder Público Municipal, nosotros tenemos que en el artículo, permítame un momento, Poder Público Municipal, me perdí, tenía todo aquí preparadito, lo que tengo. Bueno, le pido una disculpa, me perdí en este momento. Básicamente el Poder Público Municipal. Poder Público. Básicamente el Poder Público Municipal establece que el periodo impositivo del impuesto de actividades económicas deberá coincidir con el año civil, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, un año completo. Y después también da un apartado donde dice, sin perjuicio de que se puedan establecer mecanismos de declaración y pago anticipado que puedan ser mensual, trimestral, pero en el periodo impositivo sería básicamente anual. ¿Qué es lo que pasa? Que las ordenanzas establecen, no, fíjate, la mayoría de las ordenanzas, incluso la de Baruta, habla de la temporalidad del tributo como, digamos, para torear, evitar el uso de la palabra periodo impositivo.
Y básicamente la temporalidad que establecen las ordenanzas de la mayoría de los municipios, si no todos, es mensual, básicamente del primero del mes hasta el último del mes. Por supuesto que esto tiene un impacto y un alcance totalmente diferente, porque no es lo mismo que tú tengas que acarrear las posibles sanciones que te generen los incumplimientos por periodos impositivos mensuales a periodos impositivos anuales. Y no solamente eso, de la variación que tú puedas tener entre la base imponible que causes en un mes a la base imponible que puedas generar a lo largo de todo un año. Entonces, básicamente, esta discordancia que existe, básicamente entre el poder público municipal y las ordenanzas, ha dado lugar a muchas causas judiciales que en la actualidad se están llevando en contencioso tributario por grandes empresas, por grandes representantes, porque eso es algo ya que impacta directamente a la redacción de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 180, en cuanto a la potestad del municipio. Porque los municipios dicen, no, ven acá, yo tengo la potestad y tengo el poder de normar y escribir en mi ordenanza cómo se va a regir mi periodo impositivo. Y la ley del poder público municipal dice, no, pero yo soy el poder público municipal, yo estoy por encima de ti como ordenanza, y tú te tienes que supeditar a mí como cuerpo de ley. Entonces ahí hay una clara discrepancia en muchos factores como ese, como básicamente sería uno de los que te estoy hablando del periodo impositivo. Entonces, es ahí también en parte donde va a surgir lo que vamos a hablar ahorita a continuación, que vendría siendo la Ley Orgánica de Coordinación y Administración de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Y creo que también, bueno, yo creo que todas estas medidas y todo esto que se está haciendo, efectivamente es por un tema inflacionario. No es igual que te cobren a ti un impuesto trimestralmente cuando ya de alguna manera ese dinero se ha devaluado, a cobrarlo de manera mensual, que apenas transcurrió el primer periodo del primer mes, directamente están recaudando ese impuesto. O sea, es que vemos que obviamente hay una inflación, que obviamente por eso es que ellos están tomando estas medidas. Totalmente. Y vemos que, y también, bueno, qué días que los muchachos, los colegas me pedían el INPC, ¿no? Observamos que a nivel municipal nos toman el periodo impositivo mensual y como si no pasara nada, ¿no? A nivel de inflación, perdón. Cuando vemos que el INPC desde el año pasado no lo publican. Entonces, evidentemente es una medida que están tomando porque obviamente saben el tema inflacionario afecta bastante el tema de impuestos. Y que bueno, sabemos que también hay más impuestos que también han sido tomados así por el tema inflacionario. Por ejemplo, los contribuyentes especiales, el tema de pagar anticipadamente el impuesto sobre la renta también. Anteriormente hacíamos ese impuesto, era una vez al año. Y ahora a los contribuyentes especiales, cada vez que declaran su quincena, le descuentan el anticipo. Creo que desde el punto de vista lo toman o lo están haciendo precisamente por un tema inflacionario más que todo. Así que correcto. Bueno, hay que acatar lo que tú dices, porque como tú mencionas, tiene autonomía. Entonces, las alcaldías tienen la autonomía y la potestad de establecer estos periodos impositivos, o sea que no hay nada que hacer, como tú mencionas. Grandes empresas, tú dices que han ido al contencioso, y ¿qué has escuchado con respecto a eso? ¿Han tenido éxito estos mecanismos de alguna manera de no estar de acuerdo con esto? ¿O definitivamente no procede? Mira, esas causas judiciales todavía no han tenido pronunciamiento, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, no han tenido un pronunciamiento a favor o en contra. Digamos que esto todavía se sigue llevando esta causa. Sin embargo, en parte a todas estas causas judiciales y a esta discrepancia, en parte por eso también surgió, incluso es algo que no es nuevo, el concepto de armonización tributaria. ¿Por qué? Porque, claro, más que armonizar entre todos los municipios, también era armonizar los diferentes cuerpos de ley por las diferentes entidades o diferentes sustratos de ley. O sea, poder público nacional, poder público estatal, poder público municipal, que básicamente, obviamente, la Constitución es la reina, la madre, de donde nace la norma, las leyes orgánicas, los decretos de la providencia y después las ordenanzas. O sea, tiene que existir un orden lógico y rangos de ley para que pueda existir básicamente una coherencia. No podemos ser mini repúblicas dentro de una gran república. Pero lo que me está diciendo del efecto de devaluación es totalmente correcto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No es un secreto para nadie de que el signo monetario ha sufrido una devaluación increíble, 14-0. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que los municipios
estaban haciendo reparo. ¿Qué te digo reparo? Yo, funcionario público, tengo una providencia administrativa, una orden de auditoría, un acta de requerimiento, me toca hacer un procedimiento a la panadería de don Pedro Compañía Anónima, le levanto el procedimiento y como sabemos, antes del cambio del último código tributario, el código orgánico tributario, que antes eran 4 años, podías extenderlo a 6, y ahora son 6 años que se puede extender a 10. Tú revisabas desde los años más antiguos al año más reciente las cantidades que den lugar a reparos, las posibles evasiones, las omisiones o cualquier monto. Cuando tú llevabas a la actualidad los montos de reparo, como ya habían pasado 2, 3, 4, 5 años y la moneda se había devaluado tanto, estos reparos se hacían ceros, inexistentes. Eran unos montos irrisorios a pagar. Entonces, el Estado, la nación, si se oye, ven acá un momento, a mí me está afectando también la inflación que está causando en mi recaudación. Yo tengo que buscar de protegerme porque no puede ser que sea un incentivo indirecto, vamos a llamarlo así, de que yo, don Pedro, compañía anónima, panadería, yo pueda decir, bueno, yo me voy a hacer el tonto, yo voy a pagar poquito, yo voy a valerme, vamos a decir, ilusoriamente para no pagar, y cuando me hagan un procedimiento, lo que me vayan a cobrar, básicamente se lo comió la inflación, y eso para mí representó un beneficio indirecto. Eso es básicamente el razonamiento que estaba utilizando la administración. Sí, es que Entonces, tiene lógica. claro, tiene lógica. Entonces, ¿qué pasa? Viene ahora el pase de factura, que es básicamente lo que toda la gran mayoría de gente ahora está poniendo el grito en el aire, que están hablando del uso del tipo de cambio de la moneda de mayor valor. ¿Para qué? Para penalizar, incluso también para el uso de la actualización monetaria, que eso es algo que está contemplado dentro de la LOCATEN, que es la Ley Orgánica de Coordinación de las Potestades Tributarias de los Estados Municipios. Que yo digo que el impuesto a actividades económicas es un impuesto que a veces me doy cuenta que es muy subestimado, pero te digo una cosa que sinceramente, si te descuidas con esto, te puede dar unos reparos muy grandes, incluso más grandes muchas veces que reparos levantados por el CENIAT. Sí, y no solamente este impuesto, ¿sí? No solamente este impuesto, sino que yo estuve revisando acá donde yo estoy, la alcaldía de acá donde yo estoy, este año hizo nuevas ordenanzas y estuve revisando la ordenanza con respecto al impuesto a la publicidad. Prácticamente medio la observé y quedé impactada con todo lo que mencionaba. O sea, la multa mínima son 30, la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela. Esta vez tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Ajá, exactamente. O sea, todas las leyes, obviamente, hace años que también se reformó el Código Orgánico Tributario por esta misma situación. Y, o sea, subestimamos esto y de verdad que es una gran multa si te fiscalizan y no estás pagando este impuesto a las actividades económicas y el impuesto a la publicidad también. O sea, hay una cantidad de cosas que menciona esta ordenanza acá que yo quedé impactada. O sea, está prohibido y que a veces observo que lo hace la gente y no lo hace, y lo hace sin saber que puede ser penalizado, ¿no? No se pueden entregar volantes en la calle, a menos que sea para temas políticos, para temas religiosos, para temas educativos. Si te llegan y tú no tienes el permiso de publicidad, te van a multar. Si no tienes el RIF en esa publicidad, te van a multar. Y los impuestos también de esta parte de la publicidad también se calculan dependiendo del tamaño, la cantidad de publicidades que tú tengas, el logo. O sea, una cantidad de cosas que yo fue impactada con la cantidad de impuestos, ¿sí? Porque por cada detallito que tú tengas de publicidad en tu negocio es una cantidad de impuestos. Ahora imagínate. Entonces, bueno, es el desconocimiento de la ley. Muchas veces, por desconocer la ley, creemos que, bueno, es que voy a decir que no sabía y ya no va a pasar Claro, nada. la máxima El desconocimiento de la norma no te exime de cumplimiento. Exactamente. Claro, el desconocimiento de la ley Entonces, no exime de cumplimiento, exacto. exactamente. Entonces, cuidado, dile a tu cliente o ve tú como contador, ve y pide la ordenanza municipal con respecto a la copia certificada, con respecto al tema de la publicidad y al tema del impuesto a las actividades económicas, para que te orientes y observes todo lo que estamos hablando el día de hoy. Con respecto al periodo de imposición, si es mensual, tienes que estar pagando mensual. Con respecto al impuesto a la publicidad, de igual forma.
ahorita que mencionabas con respecto a esta ley de coordinación y armonización, coméntanos un poco a qué se refiere esta ley, porque tú hablas de que esto se hace precisamente con ese objetivo, ¿verdad? De ir unificando criterios a nivel nacional hasta el punto de nivel municipal. Cuéntanos un poco en qué consiste esta ley, qué busca y en qué afecta a los negocios actualmente. La ley de coordinación de las potestades tributarias de los estados municipios busca coordinar básicamente los municipios entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al cada municipio tener la potestad de legislar en cuanto a sus tributos, existía una gran disparidad en cuanto al alcance y a la cuantía de las alícuotas tributarias y al hecho imponible. Muchas veces nos encontramos que, por ejemplo, en un municipio del interior de la República, una actividad que se pudiera grabar en el municipio Libertador con una alícuota del 4,5% pudiera ser grabada en el interior de la República con una alícuota del 6%. O de repente que una alícuota acá pudiera ser grabada con una alícuota del 3%, en otros municipios pudiera ser grabada con la mitad, con 1,5%. Okay. Entonces, en parte, por las diferencias de las alícuotas impositivas, se tomó un poco en cuenta, no es el total, pero es una de las causas por las cuales se tomó básicamente la decisión de promulgar esta ley. ¿Qué puedo decir? Muchas veces, ejemplo, en los municipios que están aquí en el distrito metropolitano, Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre, hay casos muy renombrados de sedes principales de entidades bancarias que tenían su domicilio fiscal, su sede principal, en el municipio Baruta, y en cierto determinado momento tenían unas alícuotas impositivas por el ejercicio de sus actividades económicas de 2,3%, y por la actualización de la ordenanza hubo un incremento de 1 o 2 puntos porcentuales y pasó a ser 4%, y ellos dicen, bueno, pero ven acá, en el municipio Baruta, tengo ahí mismo a Las Mercedes, tengo una sede, tengo un edificio, y su ordenanza me establece que la alícuota impositiva es del 2,7%. O sea, estamos hablando de que es un diferencial, vamos a decir aquí que no estoy bien sacando las matemáticas, de 1,5% de diferencia. Ok, de repente no era 1,5%, no es nada, pero cuando estamos hablando de una entidad bancaria que mueve unas cantidades azules de dinero, estamos hablando de una cantidad de dinero realmente significativa. Entonces, ¿vale la pena migrar? Por supuesto que vale la pena migrar. Estamos hablando en términos financieros de dinero, de mucho dinero. Entonces, había de repente una competencia desigual, pero no era que estuviera prohibido, porque de hecho, algunos municipios incluso se publicitaban con alícuotas impositivas más bajas para atraer contribuyentes. Y eso no es que estuviera mal o fuese ilegal. Digamos que no es realmente el único sustento por el cual se promulga la ley de coordinación, la ley orgánica de coordinación de las potestades tributarias de los estados y municipios, pero es una de las razones. La principal era básicamente la separación de las potestades del poder nacional, coordinando y normando o ejerciendo su poder sobre los estados y los municipios. Entonces es ahí donde dice, ven acá, yo como poder nacional promulgo esta ley para que ustedes, estados y municipios, delimiten el alcance de sus potestades tributarias. Claro, ellos, digamos que esta ley se vende como algo muy bonito de que no, mira, nosotros tenemos que armonizar y tenemos que nosotros básicamente promover primero la no confiscatoriedad del tributo. Digamos que el impuesto no tenga ese carácter confiscatorio, que tenga un impacto directo en el capital o patrimonio de las empresas, para que estas empresas no cierren o vayan a quiebra, porque sería algo contraproducente. ¿De qué me sirve a mí como municipio o como entidad territorial que yo, lejos de mi situado constitucional, que es otra cosa, de financiamiento para cubrir mis gastos públicos, lo financio a través de mi municipio? ¿De qué me sirve a mí de que tú como contribuyente cierres si ya tú no vas a seguir tributando? Eso es como el cuento de la gallinita de los huevos de oro. La maté para ver que tenía adentro y ya la gallinita de huevo de oro ya no pone más huevitos de oro. Entonces, esa en parte es eso, o sea, no confiscatoriedad. Por otro lado, también busca simplificar los trámites, como creo que habíamos hablado previamente.
muchos municipios eran muy engorrosos a la hora de llevar su trámite. O sea, era algo cuesta arriba. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en los años que yo estuve en el municipio Libertador, cuando se hacía una fiscalización, se le exigía a los contribuyentes llevar los recaudos en papel. Y Sí, eran unos expedientes que eran 2 o 3 resmas de papel. ¿Ves? Entonces, ok, te pedían todo eso, tú lo llevabas durante un periodo impositivo, ¿verdad? Se te hacía tu procedimiento, se hacía todo el protocolo, se hacía la notificación del reparo, la intimación del cobro, todo eso, se hacía la resolución combinatoria de sumario y ese expediente iba al archivo tributario. ¿Qué pasaba el siguiente año cuando te volvían a fiscalizar? Te volvían a pedir todos los papeles y tenías que volver a imprimir las 3 resmas de papel y volverla a llevar. Muchos contribuyentes decían, ve, por un momento, el año pasado ustedes me pidieron eso y yo lo llevé y todo. Sí, pero tienes que volver a llevar. ¿Ves? sí, Porque muchas ¿qué veces se pasaba? extraviaban esos expedientes. Sí, porque es que ocupan espacio. Entonces, ¿qué pasaba? Que como eran demasiados contribuyentes y ocupaban demasiado espacio esos expedientes, había unos galpones donde esos expedientes se archivaban. ¿Qué era más rápido? Pedirle sí, como nosotros como por lo menos como división de auditoría, ¿qué era más rápido? Decirle a los encargados de los almacenes que me muevan 3 paletas de papel, o sea, 3 palis, no 3 paletas, 3 palis de papel para que me saque un expediente bajo una montaña y me busque el contribuyente. Cuando yo traiga a buscar al contribuyente, no, mira, tú lo tienes a la mano, lo que tienes que imprimirlo y tráemelo. Oye, primero que hay un daño ecológico por la cantidad de uso de papel. Sí. Segundo, que les hace un perjuicio económico en papelería y copias al contribuyente. Y tercero, de que le das una carga de que si tú tienes a disposición la documentación, tú no deberías exigírmela porque tú la tienes. O sea, no me pidas algo que primero que tú eres el que lo regula, tú lo tienes. Se le pidan cosas como que tráeme la copia de la licencia, pero tú eres el que me emite la licencia. Tú tienes que tener... Sí, continúa. Estaba aquí atendiendo a un cliente. Continúa. Ok, sí, básicamente eso. Entonces, la Locaten también establece básicamente eso, como digamos lo que viene siendo la flexibilidad a la hora de la consignación de los documentos, de que no me pidas algo que tú eres el que lo emite. Por ejemplo, no me pidas a mí la licencia de industria y comercio o la patente de actividades económicas cuando tú eres el que la emite. No tiene lógica que tú me pongas entre los recaudos, tráeme la licencia de actividad económica cuando se supone que tú eres el que la emite y tú la tienes que tener en tu base de datos, en tu sistema informático y eso. Entonces, ese tipo de cosas lo establece la Locaten para eso se llama simplificación de trámites. Entonces, esa es otra de las causas que establece la Locaten. ¿Ves? Entonces, no confiscatoriedad, simplificación de trámite, establecer una norma que sea ecuánime en el sentido del alcance establece un mínimo y un máximo en la cuantía de las alícuotas impositivas. Entonces, digamos que él dice, bueno, yo voy a agarrar todas las ordenanzas de todo el municipio y voy a crear unos estándares. No 100%, porque todavía siguen existiendo ciertas independencias o ciertas libertades que cada municipio puede tomar decisiones, pero ya no son tan incompatibles. Digamos que te establecí un mínimo y un máximo en ciertas cosas y hay estándares para todo. Es por eso que a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de la Coordinación de las Potestades Tributarias del Estado Municipio, que esto fue en el 10 de agosto del 2023, ahora viene el periodo de adecuación de todos los municipios y esto también representa un reto, porque aquí ahora arrancó una carrera desde que se promulgó la ley, porque no todos los municipios de la República tenían una plataforma para poder adaptarse a lo que establecía la ley. Por ejemplo, casos como por ejemplo los mecanismos que están estableciendo para los mecanismos de retención. ¿Sí? Eso es algo que muchos municipios lo tenían en sus ordenanzas, pero digamos que era como de relleno. Era algo que en la práctica no se usaba. ¿Y cuándo se usaban estos mecanismos de retenciones? En casos muy específicos y para empresas muy grandes.
Por ejemplo, si tú eras una constructora, ¿verdad? Que tú estabas desarrollando dentro del municipio una obra, independientemente de que tu sede principal estuviera en otro municipio, la ley del Poder Público Municipal establecía que la ejecución de esa obra se constituía en ¿cómo decirlo? No en la sede principal, pero sí como en una sucursal legal. Digamos que la obra en sí se constituía en una especie de sucursal o en una especie de sede válida para que el municipio te tributara, pero tenías que cumplir ciertas condiciones. Primero, que la obra sobrepasara 3 meses o 90 días continuos o discontinuos dentro del mismo año, ¿cierto? O que las ejecuciones de las obras y los servicios fueran prestados indistintamente del contratante. Simplemente 90 días continuos, discontinuos, indistintamente del contratante, ya te daba a ti la obligación de pagar tributo dentro de ese municipio, independientemente de que tu sede fuera en otro municipio. Entonces ahí tú tenías que decirle, bueno, tú me tienes que crear una cuenta temporal donde yo voy a pagar para que cuando yo vaya a declarar en mi municipio sede, yo pueda decir, ven acá, en el municipio Baruta, me descontó este monto, municipio Libertador, porque yo pasé aquí 3 meses ejecutando una obra. Entonces mis ingresos brutos, una parte no te corresponde a ti, ojo, si es que estoy ejerciendo obra dentro del Libertador, ¿eh? Entonces, digamos que eso eran circunstancias especiales que no eran tan comunes Claro. con constructoras, por lo menos Norberto Odebrecht en aquel momento, nosotros sabemos el escándalo que hubo con esto, pero era una constructora muy grande que ejecutaba obra y que por lo grande que era subcontrataba a muchas empresas. Entonces, esas empresas que subcontrataba, por lo general, no estaban domiciliadas en el municipio. Y sí, esas empresas te prestaban servicios por más de 90 días. Entonces esas empresas cobraban su dinero, se iban, y después a quién le toca cobrar o quién tiene el derecho de cobrar. El derecho de cobrar le correspondía al municipio. Ajá, pero la pregunta es, ajá, pero ¿cuál era el mecanismo? Ah, bueno, si yo te di a través de una providencia y te nombré agente de retención, era tu obligación cuando tú subcontrataste a esa empresa, cuando le fuese a pagar, verificar la actividad que estaba explotando y retenerle la parte del impuesto municipal para enterarlo al municipio. Eso ya existía, pero ahora en esta ley se está haciendo ahora un poco más de énfasis también en esa parte. O sea, muchas cosas como esta, pero son cosas que realmente no son la excepción, más no es lo regular. Lo común. Pero Exactamente, sí, no es lo y común. cuéntanos qué sí es lo común con respecto a las nuevas fiscalizaciones realizadas por la alcaldía actualmente, para que los colegas y los emprendedores estén en preaviso. Bueno, por ahí me estoy dando cuenta que hubo una compañera que publicó un acta de requerimiento que dice que se caen para atrás por la cantidad de papel y la cantidad de cosas que piden. Digamos que no es que es nuevo, por ejemplo, porque en mis actuaciones las actas de requerimiento también eran muy largas y se pedía muchísima documentación. No sé si de repente porque es algo que es una experiencia nueva que está teniendo, pero no es nuevo. ¿Por qué? Dirá, bueno, pero Claro, ¿por qué lo que pasa es piden que tanto? como te mencioné, eso es de acuerdo a la alcaldía, porque eso no es que sea nuevo, es que las alcaldías hasta ahorita, algunas alcaldías hasta ahorita se están adecuando. Sí, por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Yo trabajé en el municipio Libertador, en la capital de la República, el principal municipio porque es donde están concentradas las sedes del poder público, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo diga, bueno, sí, tú estás en la capital de la República, en el municipio del Estado, que es el municipio más grande, donde se concentran los poderes públicos, a que yo me vaya, no sé, a un municipio del Estado de Naguanagua, en un pueblito, donde de repente las cosas se lleven más tranquilas o más lentas o de otra manera, y de repente los procesos se hagan más sencillos, no se pida tanta documentación. Y sobre todo por la carga tributaria, no es igual a un estado donde hay bastante carga y volumen, a un pueblito, como tú lo mencionas. No le ven tanta importancia adecuarlo porque no hay mucha, digámoslo de alguna manera, no hay mucha incidencia en el tema tributario, pero cuando hablamos de una ciudad grande, obviamente va a haber una repercusión grande si no se adecua, ¿verdad? Sobre todo el tema que estamos hablando, el tema de devaluación monetaria por la inflación. Claro, e incluso en la ley eso se llama factores de conexión, que era básicamente tratar de explicar por qué algunos municipios pudieran o no cobrar más que otros.
y el principio de retribución del tributo. Dice, bueno, porque el municipio más grande de la República en la capital cobra más que otro. Bueno, digamos que por el uso y explotación digamos, del espacio, del uso de recursos hídricos, del uso de la vialidad, del uso de cualquier factor, de los factores de conexión. No es lo mismo de repente que tú estés en un municipio fronterizo, donde de repente la vialidad no se corresponda a la misma situación, que de repente que los recursos que están a disposición no tengan los mismos alcances y las mismas competencias para desarrollar ciertas actividades que podrían ser ambivalentes, en el sentido de que hay algunas que serían más beneficiosas en la capital, como tal vez algunas que serían más beneficiosas en estados fronterizos, digamos actividades primarias, ¿verdad? Agricultura, ganadería, este tipo de cosas. Entonces, ahí era, digamos, donde existía este sentido de que me funciona más aquí, que me funciona más allá. Exactamente, en cuanto a lo que tú mencionas, ¿qué tanto piden allá donde tú estás? Por ejemplo, acá tengo un acta de requerimiento donde están solicitando una cantidad de cosas que antes no pedían y que para nosotros es nuevo esto. Yo tengo aquí un acta de requerimiento de las que yo utilizaba y te estoy diciendo que tengo aquí y eran básicamente 21 puntos, 21 ítems. Dice, bueno, pero entonces, ¿por qué tanta información? Lo que pasa es que digamos popularmente, que todo es según el color del cristal con que se mire, ¿verdad? No es lo mismo que yo hable desde el lado de la administración tributaria como funcionario público, que en ese momento fui, ojo, ya no lo soy, ¿verdad? Me tocaba a mí ejercer mi trabajo y tener, digamos, una eficiencia y un alcance, porque a nosotros se nos exigían cuotas de cumplimiento en la recaudación. O sea, exacto. Nosotros teníamos, sí, mira, fíjate tú, nosotros en el municipio de Libertador, no es un secreto, nuestros sueldos eran muy bajos, pero nosotros en la ley, en la ordenanza, existía algo llamado ovenciones. No estoy seguro si todavía existe, pero era un porcentaje que nosotros ganábamos por recaudar. Entonces, si nosotros sabíamos que básicamente nuestro dinero no estaba en lo que cobramos mensualmente, sino en lo que recaudáramos para que nosotros a final de año o cuando nos pagaran pudiéramos tener un dinero, básicamente ahí nosotros nos importábamos por recaudar. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo yo? Que muchas veces algunos funcionarios en sus actuaciones, digamos que había de repente un exceso y por desconocimiento de los contribuyentes muchas veces, digamos que no tenían una buena asesoría o no tenían un buen respaldo y de repente cedían a las presiones de la administración. Cosa que realmente yo nunca estuve de acuerdo, porque mi principio era, básicamente, no te voy a cobrar algo que la ley no lo sustente y que la ley no lo respalde en mi actuación. Si yo sabía que la ley me daba la razón, dice, bueno, pero es que la ley puede dar la razón, pero la realidad de la economía es otra. Sí, por supuesto que sí, pero habían casos muy puntuales donde no se podían pasar por alto las cosas que pasaban. Nosotros sabemos que la mayoría de las personas dicen, bueno, pero es que no hay una retribución del tributo, no siento que el impuesto que yo pague se me esté devolviendo, no sé, mira, yo paso por la calle y de repente hay un bache, hay un hueco, no se ha arreglado ese poste, y por lo tanto yo tomo la... Todos lo pensamos. Sí, y entonces la gente dice, bueno, entonces yo tomo la decisión de para qué yo voy a pagar impuestos, o yo voy a valerme de mecanismos para buscar de pagar menos, porque yo voy a decir que yo me excuso en esa razón, o no, bueno, ese dinero, quién sabe qué hacen con ese dinero, para que yo lo voy a pagar al final, ¿por qué? Entonces yo voy a buscar la manera de irme por el camino tangente para que no me salga tan caro esto. Entonces ahí donde surgen los problemas, y es aquí otro caso, otra situación en la promulgación de la Locaten, que está causando mucho impacto, y yo no sé si de repente la gente está al tanto de lo que es la unidad de cuenta dinámica. Que la unidad de cuenta dinámica, acerca de eso. Fíjate tú, la unidad de cuenta dinámica está establecida en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Coordinación de la Potestad Tributaria de los Estados y Municipios, y básicamente es lo que habíamos hablado antes, que trata sobre el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Aquí habla el artículo 14, dice, los estados y municipios solo podrán utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de los tributos, accesorios, sanciones, el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central. ¿Qué significa esto? Que ya te están diciendo el alcance de la unidad de cuenta, de la unidad
de cuenta dinámica para el cálculo de los tributos, para el cálculo de las sanciones, para el cálculo de los reparos. Entonces, la palabra reparo, reparo fiscal. Entonces, tomamos en cuenta de que ya el Código Orgánico Tributario te está diciendo de que, mira, yo te puedo a ti revisar de 6 y te puedo extender incluso 4 años más cuando la causal diga 10, ¿verdad? Hasta 10 años. Pero lo normal, 6 años. Yo te puedo a ti hacer un reparo fiscal. Ok, la ley no es retroactiva y esto aplica a partir del 10 de agosto del 2023, vacatis ley, digamos que aplica a partir de septiembre, ¿verdad? Desde la promulgación al siguiente ejercicio en el cual entre la aplicación de la ley. Entonces, a partir de septiembre del 2023, todos aquellos errores, omisiones o cualquier elemento de juicio que pueda establecer un funcionario público auditor te puede causar a ti una deuda que va a ser actualizada. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿qué alcance tiene esto? Bueno, hagamos un ejercicio sencillo. Por ejemplo, en octubre del 2023, yo, mi impuesto a pagar en el municipio eran el equivalente al tipo de cambio del último día hábil del mes, 500 dólares. En aquel momento eran, por decir, 3.000 bolívares, ¿verdad? Bueno, ok, en ese momento tú pagaste tus 3.000 bolívares y tú dices, no pasó nada, ¿verdad? Han pasado ya 3 años, ¿verdad? Y vengo como funcionario, o viene cualquier funcionario, y te levanta un reparo fiscal y establece que tú tuviste una omisión de ingreso en ese periodo y a ti no te correspondía pagar 3.000, te correspondía pagar 7.000 o 3.500 o 5.000, una diferencia. Y la diferencia del tipo de cambio en aquel momento era el equivalente, que eran, vamos a decir, de 500, ya no eran 500, eran 750. Tienes un diferencial de 250. ¿Ok? Nada más. Eso haciendo un ejemplo pequeño. Pero cuando vienes arrastrando diferencia mes a mes, esto es un efecto de bola de nieve. Bola de nieve. Que entonces, cuando vienes a ver pasado 3 años, al valor del tipo de cambio del último día hábil del reparo formulado, entonces tú dices, mira que el municipio es que me está diciendo a mí que yo debo 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 12.000, 15.000 dólares, pero ¿por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué yo debo tanto dinero? Entonces es ahí donde hay que tener en cuenta esto que se está diciendo aquí, que la unidad de cuenta dinámica que se establece para el cálculo de tributos, sanciones y reparos. Entonces, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basan los funcionarios para levantar los procedimientos? Primero, en 2 supuestos, que son las circunstancias de hecho y de derecho, y los que establece el Código Orgánico Tributario, que serían sobre base, perdón, se me está escapando, sobre base cierta y sobre base cierta y sobre base, se me está yendo el término técnico, perdón, bueno, básicamente sobre base, ay Diosito santo bendito, bueno, básicamente la otra es que es una base que yo determino, digamos entre comillas, subjetivamente. ¿Qué significa esto? Sobre base presunta, sobre la base presuntiva. Ese término, base presuntiva, tal vez mucha gente lo ha escuchado. ¿Y qué significa esto? Mira, por ejemplo, yo llego a no sé, digamos a una panadería. En esta panadería hay 10 empleados. Actualmente sabemos que lo mínimo que le deben pagar a un empleado ahorita son 160 dólares, ¿verdad? Divididos en diferentes formas, el bono de guerra o el bono X, pero 160. Ya sabemos por ahí que tú tienes 1.600 en nómina. Tú tienes un local y yo establezco que tú tienes un canon de arrendamiento mensual de 700 dólares. Entonces, yo como funcionario empiezo a sumar. Ven acá, esta persona está ubicada en una avenida principal. Tienes una plusvalía donde pasa muchísima gente. Tienes 10 empleados. Tienes un local arrendado que pagas mensualmente a 700. Tienes una estructura de costos y gastos. Entonces yo te determino tu estructura de costo y gasto y tú me dices que mensualmente tu estructura de costo y gastos son aproximadamente, por decir algo, 5.000 dólares. Y tú me estás diciendo que tú estás facturando 7.000, que la diferencia son 2.000. Y yo digo, bueno, ven acá, vamos a revisar el alcance. Primero, la plusvalía, la ubicación. Segundo, la producción, la cantidad de empleados,
los gastos que tiene. Y tú me estás diciendo que el diferencial es un diferencial bajo. Entonces, no solamente la producción del pan, estamos viendo que tienes la charcutería, estamos viendo que tienes los refrescos, los jugos, estamos viendo que tiene una cantidad de productos que también se pueden vender como productos consumibles. Entonces tú dices, ven acá, no cuadran las matemáticas, no cuadran los números, y obviamente aquí hay un supuesto que todavía no te he podido determinar, que hay una presunción de evasión. Entonces, aquí entra también en juego la otra consulta que hizo la muchacha en cuanto a la solicitud de los estados de cuenta bancarios. Que ella dice, oye, que ahora también están exigiendo los estados de cuenta bancarios. Y también preguntó, ¿pero es legal esto? Sí, sí es legal. Sí es legal porque en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 137, en el numeral 3, habla sobre la documentación y habla otros documentos. Y esos otros documentos pueden ser exigidos al contribuyente, a los responsables, incluso a terceros. ¿Qué significa esto? Que la administración tributaria incluso pudiera tocarle la puerta directamente al banco y a través de una providencia administrativa y un escrito del superior jerárquico pueda exigirle a los bancos que te impriman los estados de cuenta de ese contribuyente. Pero no se hace así, se le piden directamente al contribuyente. Y de hecho también entra en choque con las potestades de los municipios, donde el municipio también ejerce el poder de decir, mira, yo tengo la potestad de solicitar la documentación porque la Constitución me dice que yo puedo ejercer la autonomía de mi poder. Y dentro de esos poderes, las ordenanzas también, por lo menos la ordenanza del municipio de Baruta, en el artículo 90, numeral 3, dice también otros documentos, habla sobre otros documentos, y ahí también se valida la exigibilidad de los estados de cuenta bancarios. Pero no solamente es eso, busquemos la lógica. Si tú tienes cualquier comercio y tú tienes un punto de venta, de un punto de cuenta bancario, es lógico que la operación está amarrada a las transacciones financieras bancarias. Tu facturación está ligada a los puntos de cuenta y que el dinero que pasa por las cuentas de la empresa están netamente relacionadas con el financiamiento y las operaciones de la empresa. Entonces, si mi función es determinar ingresos brutos, dígame si es lógico o no que la administración tributaria pueda solicitar revisar los estados de cuenta bancaria. Y por mi experiencia, se ha llegado a determinar que, mira, en el mes X entró al banco 3 millones, pero tú dijiste que tus ventas fueron 1,5 millones. Y según tu contabilidad, no hay aumento de patrimonio por aporte, no hay préstamos societarios que te hayan otorgado, no hay ninguna justificación en ninguna partida contable que justifique la entrada de ese dinero a tu cuenta. Justifícame de dónde entró este dinero a tu cuenta. Si tú no tienes un respaldo, un comprobante, nada que justifique. Conciliación bancaria con soportes. Exacto. Si tú no tienes nada que justifique de dónde llegó ese dinero, la administración puede utilizar el alegato de base presuntiva de que esos ingresos corresponden a ventas no facturadas y proceder a imputarle un reparo fiscal. Entonces sí, son ese tipo de alcances, ¿ves? Pero no es lo mismo de repente uno dice, bueno, yo ahora me toca a mí brincar de este lado de la barda y ponerme como contador para hacer exactamente los zapatos, sí, porque sí, eso ciertamente yo decía antes, era muy sabroso como funcionario revisar el trabajo de los demás y muchas veces a veces cuestionarlo o de repente decirle, mira, pero es que esto aquí no es que está bien o mal. No tiene coherencia, no tiene lógica. Sí, pero entonces ahora uno entiende que, mira, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que arriba lo rea, porque yo como contador, mi trabajo es pero las políticas contables y cómo se lleva la dinámica de la empresa corresponde a los gerentes, a los dueños, porque muchas veces uno le puede decir a ellos, mira, si tú no haces esto así, o no cumple con estos procedimientos, o tú haces esto, vas a tener estas consecuencias. Pero ellos deciden, mira, ¿sabes qué? Yo soy el dueño de mi negocio y yo hago las cosas como yo creo que se van a hacer. Entonces, ahí es donde entra el juego, porque nosotros como contadores externos de la empresa, como contadores independientes, nosotros podemos asesorar al cliente, decirme, mire, oye, están solicitando los estados de cuenta incluso para la alcaldía. Lleva un control de tu estado de cuenta, de tu cuenta de banco, tu conciliación bancaria, tus respaldos. Ajá, pero si el cliente hace y deshace, lo que recibe de la familia lo lleva a la cuenta personal, la cuenta de la empresa, entonces ahí es donde entra el dilema.
Las empresas familiares son un dolor de cabeza, las empresas familiares, porque sus políticas no son rígidas, son muy flexibles y Exacto. hacen muchas cosas. Mezclan, muchas veces tienen esa creencia errónea de que yo soy el dueño de la empresa es mía y el dinero de la empresa es mi dinero. No, el dinero de la empresa no es tu dinero, tiene una personalidad jurídica. Ese dinero es de la empresa, o sea, la empresa tiene existencia, tú no puedes mezclar el dinero que tienes en tu bolsillo con el dinero que está en la caja registradora ni con el dinero que está en la cuenta de la empresa. Entonces pasan muchísimas cosas y sobre todo en empresas que producen. Por ejemplo, ese mismo ejemplo del pan, yo me acuerdo que yo le hice un reparo a una empresa que hacía pan en la Trinidad y ellos no tenían controles de los costos de producción, o sea, no llevaban los controles de la producción. Entonces yo le decía, ajá, pero ven acá, ¿cómo le dices tú al municipio y a la señal cuál es tu producción? O sea, ¿cómo sé yo que lo que tú facturaste fue lo que produciste? Si tú no tienes un excedente de producción que esté siendo vendido, no facturado o entregado a través de una nota de entrega. O sea, yo puedo revisar tus inventarios de productos de productos en proceso, de productos finales, de las materias primas, pero tú tienes que establecer unos KPI o digamos unos indicadores digamos de que estos materias primas me alcanzó para cubrir esta producción y que esta producción fue la que yo vendí. Pero si tú no tienes cómo demostrarme a través de la estructura de costo o de la contabilidad de costo la producción, ¿cómo sé yo que lo que tú estás declarando que produciste fue efectivamente lo que produciste? Tú puedes tener un exceso de producción y puede ser que yo como administración no me entere y que ese exceso de producción tú lo estés llevando por otro lado. Entonces, cosas como esas pasan. Bueno, Pasan, entonces, o sea, ajá, ¿qué iba a decir? casos como ese, pues hay cantidad de experiencia para lanzar para arriba. No, pues sí. ¿Qué le dirías tú a aquellos emprendedores, verdad? Aquellos emprendedores que aún no saben todo el alcance que tienen estas leyes, ¿no? Las leyes y las ordenanzas, porque subestimamos, como tú dices, subestimamos los impuestos municipales y, oye, actas de reparo. Yo Mira, también estoy escuchando eso. lo primero que yo le diría es, primero a mis colegas, yo sé que la realidad de la calle está fuerte y que muchas veces por miedo de no gastar un cliente, estamos dispuestos a sacrificar nuestros honorarios porque, oye, es que si le cobro un poquito más me va a decir que no y entonces, oye, me voy a quedar sin agarrar a este cliente. Y dice, bueno, le voy a cobrar poquito, le voy a cobrar menos, porque aunque sea si yo junto 2, 3, 4, 10, yo voy a hacerme algo al mes. Entonces te llenas de una gran cantidad de trabajo y dice, entonces yo sé que es netamente difícil. Entonces, ¿qué le diría yo a ellos? Bueno, yo le diría a los clientes, ven acá, si usted cree que es caro pagar los honorarios de un contador, entonces avíseme o dígame cuando tenga un reparo fiscal por desconocimiento haber hecho algo mal. O avíseme o dígame cuando usted decidió ignorar el consejo de su contador y hacer las cosas como usted decía que se hacía y ahora usted tiene un reparo fiscal. Usted le pueden llegar reparos fiscales con cantidades que, mira, dice, no, pero es que ya ahora me toca cerrar el negocio, ya con este reparo, ya no, yo voy a bajar a Santa María. Entonces, si usted se hubiese respaldado con un profesional capacitado que lo asesoró, lo orientó y usted estuvo presto a escuchar y a decirle, vamos a hacer las cosas bien, vamos a conciliar, vamos a llevar este dinero y a encauzarlo por donde debe entrar, por donde debe salir, cómo se debe justificar, cuáles son los soportes, usted se cura en salud y al día de mañana no es que de repente no vaya a haber una actuación por parte de la gente, pero usted tiene, digamos, cómo respaldar la actuación y usted tiene de repente cómo recurrir o cómo buscar de que si le van a imputar una pena, porque lamentablemente, aunque muchas veces el trabajo se lleve lo mejor posible, siempre por algún incumplimiento, un deber formal o cualquier cosa o alguna presunción, van a querer imponer un reparo fiscal. Y que sabemos que ahorita en la realidad interponer un recurso jerárquico no es fácil tampoco. No es fácil porque no se están otorgando medidas cautelares tributarias a favor de los contribuyentes para suspender los efectos del acto recurrido y cosas como esas, y que también las cargas de pagar a un abogado que te lleva a ti una causa también influye, y que cuando tú vayas de repente, si el fallo sale a tu favor, solicitar la restitución de las costas procesales, dice, bueno, pero es complicado.
Pero si nosotros hacemos las cosas bien, tú puedes reducir el riesgo lo más posible. No al 100%, pero sí, eso le diría yo. Si tú piensas que es caro los honorarios de mis honorarios como contador, avísame mañana cuando tengas un reparo fiscal del CENIA, del SUMA o de algún ente que lleve alguna contribución para fiscal. Sí, porque todo es anclado al euro. Todo. Automáticamente Sí, todo. sobre todo ahorita. Entonces, esa es otra cosa que me decía que decía la chica por la consulta. Sí, pero es que a mí me están cobrando al clavo el euro, pero a mí me pagan en bolívares. Entonces, esa es otra cosa. Si tú esa facturación que tú estás emitiendo, tú no la anclas a que hagas una cláusula contractual en el intercambio que estás haciendo al equivalente del tipo de cambio de la moneda para la fecha de pago, si tú no te respaldas a la hora de hacer de esa operación, obviamente cuando te paguen, ese dinero se va a devaluar y obviamente vas a tener un impacto directo, estás perdiendo dinero. Entonces yo preferiría no contrastar con los entes públicos, pero tú dices, oye, pero me siento tentado porque el pedido es un pedido muy grande, mucho dinero. Sí, pero entonces ahí donde entra en juego cómo vamos a pactar, bajo qué condiciones. Si tengo un respaldo en una divisa fuerte en dólares, con una cláusula del día de pago al tipo de cambio. Aunque sabemos que la tasa del BCB está desfasada a lo que se está viendo en la realidad, ¿verdad? Que igualito va a haber una incidencia, pero obviamente se minimiza el impacto a que tú no lo ancles y lo cobres en bolívares. Entonces, Así es. exacto, cosas como esas. Bueno, ¿y qué le diría a los colegas entonces? Que no regalen su trabajo porque hay mucho trabajo que hacer y obviamente que... Sí, sí, mira, fíjate tú, yo reconozco que mi experticia está en esta área y que tengo 17 años de experiencia, pero soy un novato, sinceramente, en la carpintería o empezar a obtener clientes y hacer el trabajo. O sea, ahí es donde viene mi choque de que yo ya me empiezo a dar, ¿sabes? Lo traspié, a aprender lo que es la realidad, lo que se sufre como contador a la hora en los de zapatos hacer del el trabajo. contribuyente prácticamente, porque estabas en los zapatos de la administración pública, ahora estás en el zapato del contador y del Sí, contribuyente. exactamente. Yo estaba en el estrado como el acusador o como el juez con el mazo y ahora me toca estar en el banquillo de los acusados defendiéndome como Así contador ahora. Y de la que obviamente es tremendo las posiciones que se asumen, ¿cierto? La diferencia. Pero exactamente es ahí. Ahorita estoy teniendo, que te hice una consulta recientemente con un cliente que se ve que es un cliente un tanto difícil y una de mis principales preocupaciones es la responsabilidad que nosotros asumimos cuando un contribuyente tiene un reparo fiscal o le llega una multa. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy consultando a este cliente y este cliente que es lo que me está diciendo que básicamente por culpa del contador que tenía o que tiene todavía, el señal le hizo un reparo fiscal y que le llegó una multa de $5,000 y que él no sabe qué fue lo que hizo ese señor. Entonces yo digo, wow, entonces como que ese es el miedo que da de que si yo estoy haciendo mi trabajo y yo no me cubro, ¿verdad? De decirle, mira, yo te hago una notificación, mis alcances, hago mi trabajo, pero tú aquí a través de esta notificación, a través de un correo electrónico, a través de un escrito sencillo, tú decides hacer lo contrario, el día de mañana cuando llegue una multa, tú no puedes alegar que por culpa de una incompetencia de mi parte, una irresponsabilidad de mi parte, tú estás teniendo un perjuicio económico o una multa. Ahora, también puede existir la posibilidad de que si tú te llenaste con 10 clientes porque estás cobrando muy poquito, porque a ti te da miedo o te da pena cobrar tu dinero, porque también existe mucha competencia desleal, de gente que, incluso, de gente que hace unos trabajos que dejan mucho que desear y que tú ves que por ser de profesionalmente, paso. sí, tú ves que profesionalmente tú dices, yo a veces le digo, yo no puedo creer que a mí me dé miedo hacer el trabajo cuando yo veo que hay gente que hace unos trabajos que son de terror, que tú dices, wow, ¿en serio? Yo digo, no, no puede ser. Y a mí me da terror cometer errores. Entonces, muchas veces por tratar de hacer algo, agarrar 10 clientes, entonces vamos a suponer que se te pasó la fecha de la declaración de una retención y tú sabes que es responsabilidad tuya porque cometiste ese error. ¿Con qué cara vas y le dices al cliente, mire, don Fulgencio,
por decir un nombre, es que a mí se me olvidó declarar este día y mire, no llegó esta multa y son tantos. Obviamente te van a decir, oye, pero esa es tu responsabilidad, ese es tu trabajo. O sea, básicamente, ¿quién tiene que asumir la multa? Entonces, estas responsabilidades, wow, son tremendas, ¿ves? Entonces, yo diría, coño, no regales el trabajo, no te vendas por poco, valórate y sobre todo trata de ser profesional, de dedicarte. Y si te vas a dedicar y le vas a meter esfuerzo a esto, te vas a quemar tu pestaña, le vas a dedicar tiempo, cobra también. Claro, Exacto. sabemos que de repente habrán negocios que de repente no son muy grandes. Tú también tienes que saber ponderar un poco eso. Pero sí, o sea, tratar de defender también los honorarios, porque sí me doy cuenta de que en la calle se hablan de unos precios que tú dices, oye, realmente entonces vale la pena que yo vaya a competir con esta gente. Porque tengo esta compañera que me dice, no, pero no le puedes cobrar eso a esta persona porque lo vas a ahuyentar. Y entonces yo digo, entonces vale la pena que yo me meta en esta responsabilidad, en este compromiso de agarrar a este cliente y yo voy a tener miedo a cobrarle porque lo voy a ahuyentar. Entonces yo prefiero no tomarlo. Yo sé que estoy en una Exacto. situación, todos estamos en una situación de que todos necesitamos. Pero muchos dirán, bueno, pero es que muchos me estarán de repente escuchando en este momento, otra vez lo escucharán en el diferido y dirán, sí, pero es que uno no sabe en qué situación tiene cada quien. Y yo prefiero agarrar un poquito y otro poquito y voy sumando. Pero recuérdate que tú como profesional tienes una responsabilidad y también una reputación. Entonces el día de mañana, Sí, entonces sí, eso, sí. Yo siempre digo, defendamos mejor nuestro priorizar honorario. calidad que cantidad, porque así tú Exacto. tienes calidad y puedes enfocarte bien en hacer las cosas bien. Pero imagínate que estás Oye, en muchos clientes y los haces todos a medias. Entonces, yo si quisiera eres ganar. mediocre bueno, con la cantidad de clientes que tú quieras tener, si eres mediocre con ellos, esa es la reputación que tú estás creando. Y eso es lo que vas a seguir atrayendo, más clientes de la misma manera. Así que bueno, muchísimas Claro. gracias, Fran, por contarnos tu experiencia. Bueno, ya saben, colegas, a no regalar el trabajo. Hay mucho por hacer, hay mucho por ofrecer. Y sobre todo, bueno, coméntanos tú, colega, en dónde estás ubicado para aquellos emprendedores que estén específicamente allí donde tú estás y que requieran de tus servicios, tanto la parte municipal como la parte de impuestos nacionales. Bueno, digamos que en la parte de asesoría, a través de las redes sociales, podemos abarcar todos los municipios de la Sí. República. Pero si queremos atención presencial, básicamente yo estoy ubicado en el municipio Libertador, estamos en el área metropolitana, y me pueden ubicar por las redes sociales, el licenciado.lopezcpc, lsdo.lopezcpc en Instagram, o a través del 0424-128-9277. En todo lo que pudiera hacer en la parte del impuesto municipal, impuesto a actividades económicas, cómo presentar un recurso de reconsideración o incluso un recurso jerárquico, podemos asesorarnos, o incluso planificación para efectos de, digamos, de cubrir un cumplimiento de deberes formales o minimizar riesgos, digamos, en todo lo que tenga que ver con impuestos municipales que están siendo subestimados y vaya que sí, que dan sorpresas, pegan muy fuerte. Sí, bastante. Y están saliendo las multas también altas. Así que a Sí. movernos, a tomar las medidas y si tú eres emprendedor, no dudes en contactar al colega Fran para que te asesore en toda esta parte, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, colega Fran, muchísimas gracias a los colegas que se conectaron. Por acá una colega hace una pregunta, vamos a contestarla. Decía Shirley, colega, yo tengo un caso, el contribuyente tiene un local alquilado y el dueño no le quiere dar contrato de arrendamiento y no se ha podido registrar en la alcaldía. ¿Qué le decimos a los Cara. colegas de Shirley? Bueno, mira, en esos casos, la licencia de actividades económicas, que es el principal documento que establece el domicilio donde está sentada la empresa, se basa obviamente primero en el documento de propiedad. Si no eres no eres el propietario del documento, obviamente tiene que ser el contrato de arrendamiento. Si no tienes un contrato de arrendamiento, perdón, no se ¿Tiene puede que estar sustanciar un expediente. notariado ese contrato? No necesariamente, no necesariamente, porque incluso hay una parte de la ley donde dice que los contratos utilizan un término técnico que es intuitus personae, de persona a persona, tienen cierta validez legal, pero es mejor que sea notariado
porque eso tiene un carácter probatorio, porque ya sabemos que eso tiene un respaldo, que eso tiene un asentamiento y que tiene un alcance, tiene más alcance. ¿Por qué? Porque de repente un funcionario te pudiera rebatir el hecho de que el canon de arrendamiento que se está estipulando ahí pueda no corresponder a la realidad, e incluso que el canon de arrendamiento que se esté pagando tenga un comprobante como un recibo de pago o una factura de cobro, para obviamente tener una deducibilidad legal. Entonces, sí, ¿qué diría yo? Que bueno, que tienen que presionar al dueño del local para que le dé un contrato de arrendamiento o que se asesore sí, que se mude, o que si ese local le conviene mucho, se asesore en la sede de la alcaldía, de la administración tributaria de esa alcaldía, y le consulte qué otro mecanismo, pero básicamente, legalmente, son el título de propiedad o el contrato de arrendamiento y mejor notariado. Sí, Dice porque acá, si no... dice acá la colega, el dueño se niega, dice. El dueño se niega. Bueno, entonces le tocará buscar local, Mudarse. pero sí, que le complica porque ella esa empresa necesita tramitar su licencia de actividades económicas. Y si no la saca dentro de los primeros, ojo, si está iniciando, obviamente, primero antes de emitir su primera factura. Y si no ha emitido su primera factura y está en fase preoperativa, dentro de los primeros 90 días. Si no lo hace en ese periodo, ya cae en incumplimiento de deberes formales, y si facturaste antes, ya cae en evasión fiscal. Entonces, Shirley, a decirle a ese cliente que tome decisiones rápido. O le obliga al dueño del local que le dé el contrato, o definitivamente que se busque otro local. Porque el tiempo pasa y... Ahora, si el cliente, el dueño local, lo que no quiere es hacer un contrato protocolizado en la notaría y dice, bueno, un contrato sencillo entre las dos partes, es un contrato instituto personal entre ellos dos, él pudiera llevar ese contrato, pero recuérdate que ahora viene la contraparte en el sentido de que la administración se lo va a aceptar, pero obviamente a la hora de deducir en su estructura de costos y gastos ese desembolso, no vas a tener una validez legal, porque obviamente no va a haber una facturación y un recibo de cobro no va a ser deducible. No te quiere dar el contrato precisamente por eso. Claro, exactamente. Dice que la empresa tiene 4 años de constituida y todo ese tiempo tiene sin estar inscrito y todo eso. Wow, sin licencia. Sin licencia, entonces ya está como grave. Sí, no, bueno, habría que preguntarle si tiene licencia de actividad económica, sí o no. Y si la tiene, ver en qué situación está con el domicilio fiscal municipal, o sea, con dónde está asentada, y si la licencia tiene la dirección de esa empresa, porque si la empresa tiene licencia, pero tiene otro domicilio, ahí también estás en curso en una situación, porque, digamos, si estás dentro del mismo municipio, una multa por un incumplimiento de no haber notificado el cambio de dirección. Pero si te mudaste de un municipio a otro, ahí sí ya la cosa se pone más complicada, porque si no dejas constancia cuánto tiempo estuve en este municipio y cuánto tiempo ahora tengo en este municipio, pudieran incluso tratar de imputarte ingresos que correspondan a otras jurisdicciones tributarias. Entonces sí es complicado un poco. Hay que ver cómo está ese caso. Bueno, entonces nos terminamos de contactar por el grupo privado. Muchísimas gracias, colega, por la información. Muy valiosa, menos mal que iban a ser 15 minutos, pero bueno, ya vemos que fue mejor de lo que se esperaba. Muchísimas gracias y bueno, a contactar al colega Fran para los que estén en el estado Miranda. Bueno, muchísimas gracias a ti, Daisy, por esta conexión, por este live. De verdad que estaba un poco reacido a la experiencia, pero sí, es enriquecedor hacerlo. Entonces, claro muchas que gracias. Sí, el aporte que estamos dando acá a los demás colegas y a los demás emprendedores que a lo mejor no conocen este tema municipal y que sobre todo como que no le toman importancia, ¿sí? Y creo que ese es uno de los principales factores por las que muchas veces nos echan la culpa a nosotros los contadores, porque como contadores también somos responsables de educar a nuestro cliente y utilizar estos canales para hacerlo. Bueno, te confieso que una de las cosas que me motivó a hacer el live fue porque también me estoy nutriendo de los aportes que están haciendo los colegas en el grupo y digo, bueno, si ellos hacen sus aportes desinteresadamente y todos estamos aprendiendo, vamos a poner mi grano de arena también para que lo poco que yo pueda saber pueda ayudar a los que estén en el grupo. Entonces, todos nos ayudamos. No, lo mucho, porque son 17 años de experiencia, no es muy poco.
algo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Aquí todos dicen, aunque un los placer, clientes no un son placer. fáciles. Por acá dice, gracias por tu aporte, Fran. Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Fran. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos. Feliz noche. Contacten al colega Fran si están en el estado Miranda.